Es un gusto nuevamente verlos. Bienvenido, hermano Jonathan. Es un gusto verle por aquí. Y bueno, a todos ya han estado aquí. Hebreos capítulo 11. Aunque no les gusta llamar la atención, están aquí ya desde el domingo la hermana Karina y el hermano Irving, y ahora sí, para los jóvenes ya llevan el título de hermanos, entonces ya no les podemos decir Irving y Karina, ya llegan como el matrimonio Arzate Villarreal. Sí. Y también, por si quieren felicitar a la hermana Eunice, es su aniversario de bodas el día de hoy, entonces felicidades, hermana. Y si no ven a la hermana Rosario, mañana es su cumpleaños. Entonces, allá anda la hermana Rosario. Les invito a buscar en sus Biblias el libro de Hebreos 11, versículos, vamos a leer desde el capítulo 10, versículo 32, para fijarnos en el contexto, y vamos a leer hasta el capítulo 11, versículo 7, aunque solamente vamos a ver 3 versículos del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 32, dice así: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vamos a orar. Alabado Padre Celestial, le damos gracias en esta noche por tu presencia entre nosotros. Gracias, Señor, porque has sido bueno. Innumerables veces has mostrado tu misericordia en nuestras vidas a lo largo de todo este tiempo. Te damos gracias por cada bendición en este día, y te pido, Señor, que tú hables a nuestros corazones, que podamos, que tú, Señor, ilumines nuestro entendimiento. Necesitamos, Señor, de tu intervención en nuestra vida, en nuestro entendimiento, para atender tu palabra, entenderla, hacerla propia de nosotros y vivirla. Que tú, Señor, obres en nuestros corazones y nos recuerdes que siempre te necesitamos y que somos siempre faltos en muchas formas y dependemos de ti. Bendice este tiempo, que sea espiritualmente provechoso. Nuestros hermanos que hoy no están aquí por causa de enfermedad, que tú, Señor, ellos puedan recordar que tú estás con ellos. Aquellos hermanos que no están aquí por causa del trabajo, también, Señor, ayúdales, dales fortaleza y dales ánimo, y que tu nombre sea honrado y glorificado en todo. Te ruego, Señor, tu bendición en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el pasaje anterior, ¿se acuerdan? Lo vimos la semana pasada.
nos habla de que el justo vivirá por fe. Y estuvimos viendo que no es nada más ese punto especial de nuestra vida en el cual Cristo nos salvó, sino es la forma de vida en que empezamos a andar a partir de entonces. Y también habla al final de que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y luego viene la pregunta, ¿qué es la fe? ¿Una fe que podemos crear nosotros a base de proponernos pensar en algo? ¿O es una fe que viene de la constancia de creer en algo que hayamos aprendido en algún lugar y que no importa realmente en qué está basada, sino que simplemente creamos en ello? ¿Qué clase de fe tenemos? Comienza Hebreos capítulo 11, versículo 1, diciéndonos qué es la fe. Dice versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe. En el Nuevo Testamento, la palabra fe a veces viene como la idea de o como tiene que ver con nuestra confesión o nuestro credo, diríamos hoy en día. Para los evangelistas, durante los evangelios, Cristo se muestra a Cristo como el objeto de la fe. Pablo habla de la fe como una apropiación, una aceptación de la obra de Cristo en favor de nosotros. El escritor de Hebreos reconoce estos aspectos, pero en el contexto de Hebreos, fe es apegarse a las promesas de Dios. Es depender de la palabra de Dios y permanecer dependiendo de ella. Por lo tanto, la fe no puede independizarse de la palabra de Dios. Romanos lo dejaría bastante en claro, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es simple y sencillamente creer en un Dios. No es simple y sencillamente creer en Dios, pero además creer en preceptos de una iglesia. No, la fe viene pegada a la palabra de Dios. Nace de la palabra de Dios. No puede haber, según el libro de Hebreos, no podría haber fe sin palabra de Dios. Es interesante recordar que a lo largo del libro de Hebreos se ha estado haciendo contrastes, ¿se acuerdan? Vimos los contrastes entre Cristo y los sacerdotes del Antiguo Testamento. Vimos el contraste entre el sacrificio de Cristo y los sacrificios de vaquitas, de animalitos en el Antiguo Testamento. Vimos el contraste entre el pacto que trae Cristo y el pacto del Antiguo Testamento. Aquí viene también otro contraste. A lo largo de Hebreos ha dejado claro que hay una diferencia entre incredulidad y ser creyente. Dice ahí en Hebreos capítulo 3, versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Luego dice el versículo 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. El capítulo 4, versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Dice el capítulo 10, versículo 38, capítulo 10, versículo 38 y 39, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos deja un contraste bien claro. Hay gente que no cree y hay gente que cree. Pero en esos contrastes viene ligado que no se trata de la persona no cree en Dios y la otra persona sí cree en Dios, sino viene ligado a la palabra de Dios. Dios dio su palabra y los israelitas decidieron no creerla. No creyeron. Dios dio su palabra y hay alguien que creyó a Dios. La fe. Es pues la fe. Recuerden esto, no es nada más
un bonito sentimiento que sale del corazón. No es nada más un yo creo y repito que creo en esto o en lo que sea. No es simple y sencillamente creer algo. Es una fe que no se produce por fuerza humana, no se produce por pensamiento intelectual, se produce por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es una verdadera fe? En 1563, un profesor alemán de teología formuló su fe personal en los siguientes términos: la verdadera fe, creada en mí por el Espíritu Santo, por medio del Evangelio, no es solamente un firme conocimiento y convicción de todo lo que Dios revela en su palabra, que es cierto, sino también una certeza profundamente enraizada de que no solamente a otro, sino también a mí, me han sido perdonados los pecados, que he sido reconciliado por siempre con Dios y que se me ha concedido la salvación. Estos son dones de pura gracia obtenidos por nosotros, por Dios. El escritor de Hebreos expresa la misma certeza por medio de una redacción más sencilla y concisa. La fe es estar seguros de que lo que esperamos es cierto. Si estoy seguro de algo, tengo certeza en mi corazón. La fe es el título de propiedad de las cosas esperadas. No hay fe sin Biblia y no hay fe sin la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. La fe no se produce por quererse asegurar de algo que ni siquiera hemos leído. La fe no se produce por creer algo que ni siquiera tiene que ver con el Evangelio. La fe se produce por el Espíritu Santo obrando a través del Evangelio en nuestros corazones. No es algo que nosotros podamos obrar de manera carnal. Es algo que Dios tiene que obrar en nosotros. La esperanza no es una cualidad en este sentido oculta e inactiva, es una cualidad activa y progresiva. El creyente la persona que cree en Dios, en el Señor Jesucristo a través del Evangelio, no puede quedar dormido, no puede permanecer quieto. Su fe empieza a progresar. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción. Luego oímos personas que hablan de las convicciones. Y hablan de las convicciones por aquí, las convicciones por allá, y que si uno no tiene las convicciones que esta persona tiene, entonces uno está en pecado, etc. No es lo mismo. Aquí la convicción es una seguridad interna de que lo que no se ve es real. Es equivalente a la fe cuando la evidencia está ausente. Cuando no podemos ver, no es evidente. Cuando no podemos, nadie de nosotros ha estado en el cielo, nadie puede ver directamente de una manera física a Dios. De hecho, no recibimos un certificado de pecados perdonados en una cajita para saber, como los católicos que antes tenían las famosas indulgencias, que tenían un papelito que les decía que sus pecados les habían sido perdonados, o si hacían ciertas cosas podrían ser perdonados. Nosotros no recibimos tal certificado. Nada escrito, solo la convicción de que lo que dice Dios es cierto y se aplica a mi corazón. Eso es lo que nos queda.
tener esa convicción y esa seguridad de que, aunque no tengamos una evidencia física, lo que Dios dice en su palabra es cierto y es seguro y es real. Me acuerdo, teníamos una discusión en la escuela dominical hace unas semanas. La discusión era básicamente en que veíamos un pasaje de la Biblia aplicado a la masculinidad y a la feminidad, y decía una persona, bueno, es que eso es la teoría, pero en la realidad se vive otra cosa. Bueno, bíblicamente veíamos y pudimos ver que la realidad es lo que la Biblia dice. Lo que nosotros vivimos es la mentira, porque no se apega a la realidad de Dios. Así que nosotros no debemos de conformarnos con vivir en la mentira, tenemos que caminar hacia la verdad de Dios. No porque en la realidad, diríamos, en la cotidianeidad se viva de esta forma, no significa que tenemos que vivir así, tenemos que caminar hacia la palabra de Dios. Bueno, lo mismo se aplica con la salvación. El resto de la gente cree que para salvarse hay que hacer cosas. Hay que irse de rodillas hacia cierto lugar, o hay que dar ayunos y ofrendas, y por lo menos una vez en la vida ir a la Meca, o hay que hacer esto, o hay que hacer aquello. Y aunque todo el mundo está tratando de ganarse la salvación desde un punto de vista, el Espíritu Santo a través del Evangelio obra en nuestros corazones y entendemos la forma que Dios dice en su palabra de salvarse es la realidad y es única. No hay otra forma, no hay otro nombre, no hay otra vía, solo Cristo. La fe que tiene un creyente no es una fe que surge de nuestro intelecto o de nuestro constante pensar en algo bonito para que suceda. No, la fe que tiene el creyente viene de Dios, surge de su palabra, nos da la seguridad de que sus promesas se van a cumplir, nos da una seguridad manifiesta interna de que lo que no vemos es real. ¿Es esa su fe? Ninguno de nosotros ha visto el cielo. Y no lo creamos a fuerza de pensar en él. Creemos que existe porque en su palabra dice que existe. Creemos que vamos allá porque en su palabra nos ha prometido que así será. Y no a base de pensar, voy al cielo, voy al cielo, voy al cielo, sino a base de que su palabra, a través del Espíritu Santo, nos ha dado fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué produce la fe? Dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Básicamente lo que dice es que porque por ella fueron aprobados los antepasados. Los antepasados fueron aprobados por Dios y cada uno de ellos, vamos a ver después la lista enorme que hay en el capítulo 11 acerca de todos los que fueron aprobados por Dios. Todos tienen una cosa en común: fe en las promesas de Dios. No que Abraham a fuerza de pensar y carnalmente sacó fe, sino que le creyó a Dios. La palabra de Dios llegó a él y creyó a Dios. Y lo mismo le va a pasar a Moisés, lo mismo va a pasar a Jefté, a Sansón y a cada uno de ellos. De hecho, el autor comienza su lista con dos personajes. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas,
y muerto, aún habla por ella. Dice, por lo cual fue aprobado de parte de Dios y fue declarado justo. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, vuelve a repetir la idea, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El escritor comienza su lista de héroes con Abel y Enoc. Ambos alcanzaron testimonio delante de Dios. Dios los aprobó por fe. ¿Qué produce la fe? Aprobación. Por eso la fe que produce la aprobación de Dios no puede surgir de nuestro esfuerzo personal. No puede surgir de nuestro carácter, no es nada más un pensar bonito, no es pensar que, no es algo que pueda surgir de nuestra capacidad personal. Es algo que surge de haber sido expuestos a la palabra de Dios y de que el Espíritu Santo ha obrado en nuestro corazón. Parte de la obra del fruto del Espíritu es fe. La fe que produce aprobación de Dios surge de su palabra, por obra del Espíritu Santo. Él no va a sacar fe de nosotros por ver un noticiero o por escuchar un concierto de rock cristiano, tampoco de una orquesta cristiana. La fe real surge de la palabra de Dios, obrando en nuestras vidas. La fe que produce aprobación de Dios nos da la seguridad de que sus promesas se cumplirán. Nos da una manifiesta seguridad interna de que lo que no vemos es real. Y empezamos a conducirnos en nuestra vida caminando hacia algo que no hemos visto, pero que la palabra de Dios dice que existe, y vamos hacia allá. Eso es lo que hicieron todos los personajes de este salón de la fama de la fe. No es que Abraham, no es que Enoc, no es que Abel o Moisés hayan creado su fe a fuerza de pensar en Dios. Es que escucharon la palabra de Dios y Dios obró en sus corazones y ellos caminaron hacia las promesas de Dios. Por eso la fe no puede crecer sin palabra de Dios. Cuando alguien dice que tiene mucha fe, pero nunca lee la Biblia, quién sabe qué tiene, pero no es la fe bíblica. Aún entre bautistas independientes fundamentales, que tienen mucha fe para que pasen las cosas, y que oran mucho a Dios para que pasen las cosas, pero no tienen relación con la Biblia, no tienen fe, nada más tienen pensamientos bonitos de que pasen las cosas, y a veces por pura misericordia les pasa, pero no tienen fe. ¿Qué les pasa cuando no reciben lo que querían? Se desilusionan. Pero nosotros no. Por eso no somos de los que retroceden para perdición. Aunque Dios conteste de una manera diferente nuestra oración, seguimos caminando hacia Él, porque sus promesas son ciertas. Aunque Dios nos diga que no a ciertas cosas. ¿Es esa su fe? ¿Tiene una fe que es aprobada por Dios porque surge de la palabra de Dios por obra del Espíritu Santo? ¿O solamente tiene pensamientos bonitos y constantes para que pasen ciertas cosas buenas en su vida? Y eso es hasta donde más llega la fe. ¿Cuál es su fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué produce la fe? ¿Y dónde comienza la fe? Dice versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nadie estuvo presente en la creación para observar la formación del mundo. Nadie.
Pero tanto el autor, el escritor de Hebreos, como todo creyente estamos retados a entender por fe que Dios hizo el universo por su palabra. Dice, por la fe entendemos, se incluye a sí mismo. No dice, por la fe ustedes entienden, es por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. Es una confesión de fe. Es curioso, en la Biblia hay confesiones de fe, diríamos credos. Bueno, este es uno, una declaración de la fe. Yo creo por fe que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Y esa se convierte en mi credo al respecto. Por la fe. Es la primera vez que va a aparecer esta frase. Aparece en el versículo 4, por ejemplo, o aparece en el versículo 8, aparece en el versículo 17, en el 23, en el 29, esa frase de por la fe. Por esa certeza, por esa convicción, en este caso entendemos que el universo fue creado solamente por la palabra de Dios. Aunque no pudimos observar ese evento invisible para nosotros, en nuestras mentes reconocemos el gran poder de Dios. Dios tiene el poder suficiente como para crear el mundo en 6 días y en el 7º descansar. Lo creemos. El universo fue formado, dice aquí en versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido, haber sido formado el universo por la palabra de Dios. El universo incluye todo el esquema del tiempo, todo el esquema del espacio. Dios creó el tiempo, Dios creó el espacio. No sabemos cómo lo hizo, no sabemos de qué forma actuó, pero creemos que lo que Dios dice es verdad. Que Dios le dio forma y estructura y orden al universo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Salmo 33, versículo 6, y luego el 9. Salmo 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dice el versículo 9, porque Él dijo, y fue hecho. Él mandó, y existió. Dios es inmensamente sabio. Y decidió hacer este mundo por su palabra y de la forma en que lo dijo, para dejarnos solamente 2 opciones. O creemos que su relato allí en Génesis es cierto, o no lo creemos. Básicamente esas 2 cosas nos quedan. O lo creemos o no. Probablemente durante siglos no hubo problema. Bueno, yo creo que sí batallaban. Entre los que un sapito vomitó y sacó el mundo, y otros relatos raros de la creación, y el relato de la palabra de Dios. Y ahora nosotros batallamos con la evolución. Y Dios deja, y lo hizo a propósito, deja ese primer relato allí para que creamos o fue por su palabra o no lo fue. Vamos a tomar después 2 miércoles seguidos para ver la doctrina de la creación. Nos vamos a regresar en enero ya con Abel. Así que están invitados, bueno, no el próximo miércoles, pero sí dentro de 2 miércoles al respecto. Nos deja eso. Dice, de modo que lo que se ve. El escritor de Hebreos se refiere a lo que existe visiblemente, las montañas, las estrellas, los planetas, nuestro mundo, los animalitos, el mar. De modo que lo que se ve, dice en esta traducción que es buena, fue hecho de lo que no se veía.
Hay otra traducción que también es buena, se puede hacer lo mismo y dice lo mismo, pero de otra forma. De modo que lo que se ve no fue hecho de lo que era visible. Es lo mismo, pero al revés. El otro es de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y la otra traducción es de modo que lo que se ve no fue hecho de lo que sí se veía. O sea, es lo mismo, pero al revés. Dado que nadie estuvo presente al momento de la creación, no existen informes de testigos presenciales. El hombre solamente tiene que depender de lo que Dios le ha revelado. Ahí está el relato de Génesis capítulo 1, y el hombre tiene que depender de ese relato para creer cómo fue creado el mundo. Tiene que depender de ello. Y es por medio de la fe que el hombre adquiere la certeza de que la creación se origina de Dios, de que Dios es la fuente de toda la creación. Y hoy, más que en el pasado, nos enfrentamos a esa decisión. O creo que el relato de la creación es cierto, o no lo creo. Y para creerlo va a requerir ¿qué cosa? Fe. Pero no puede ser una fe que surge de nuestra naturaleza pecaminosa, no puede ser una fe que surge de nuestro intelecto, no puede ser una fe que surge de nuestro esfuerzo, de pensar, está bien, creo en Génesis 1, pero voy a tener que pelear con otros y tener que disgustarme con otras personas para defender mi punto de vista. No. Es simplemente o le creo a su relato o no le creo a su relato. ¿Se acuerdan que vimos dónde comienza el Evangelio? Primera verdad que recordamos en el Evangelio. Tenemos un Dios creador. Tenemos un Dios creador, bueno, santo, perfecto, que creó al hombre, que no lo creó para tener compañía, porque Él ya estaba en el seno de la Trinidad. Empieza con un Dios creador. ¿Dónde comienza la fe en este texto? En creer en la creación. Notan la relación. Quien no puede creer en el relato de la creación tal como lo dice Génesis, no puede creer en el Dios creador y no puede creer en el Evangelio. Van en ese orden. Por eso, la fe no puede ser un acto de esfuerzo intelectual y emocional. Tiene que basarse en creer que la palabra de Dios dice la verdad en todos los aspectos de que ella habla. No nada más en las partes que nos gusta. A nosotros nos gusta, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y nos encanta ese texto. ¿Y ese texto es verdad? Sí, es verdad, porque está en la palabra de Dios. Pero Hebreos 10 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ese no nos gusta, ¿verdad? Pero es verdad. Sí, es verdad porque está en la palabra de Dios. Si está en la palabra de Dios, es verdad. Y se aplica a todos. Ayúdate que yo te ayudaré. Nos gusta, ¿verdad? Al que madruga, Dios le ayuda. Bueno, ese no nos gusta tanto. Pero ambos no están en la Biblia, así que no se preocupen. La verdadera fe surge de la palabra de Dios, por obra del Espíritu Santo, que nos da la seguridad completa de que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la palabra es real y verdadera. La carne se resiste a creerla. Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra mente se resiste a creer. Por eso,
necesita el Espíritu Santo obrar en nuestros corazones. ¿Tiene fe? ¿Esa fe que surge de la palabra de Dios? ¿O solo está haciendo un esfuerzo para creer lo bonito, de que lo bonito va a pasar y espera que pase? En Hebreos hemos visto el contraste bien marcado. O se tiene fe o no se tiene. Pero no es cualquier fe. Es una fe que Dios aprueba porque nace de la palabra de Dios, porque nace por obra del Espíritu Santo. Es una fe que es dinámica, es una fe que confía plenamente en nuestro Dios. ¿Tiene esa fe? ¿O solamente tiene esa fe de pensamientos bonitos que espera que pasen, pero que no tiene relación con la palabra de Dios? Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche por la vida que has concedido a nosotros. Gracias por tu palabra, porque no solamente en ella encontramos el Evangelio, encontramos tu pensamiento, encontramos tu sentir, encontramos quién es nuestro Salvador, tus promesas, pero también, Señor, tus advertencias, tus amonestaciones, y todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. Que nadie en este lugar se engañe en querer tener fe sin relación con tu palabra, porque no se puede. Esa fe es de la carne, es del esfuerzo personal, es una fe que no lleva a ningún lado. Señor, que tu Santo Espíritu siga haciéndonos crecer en fe, perseverando en fe, en esa fe que surge de tu palabra, por obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Bendice, Señor, a cada hermano, cada hermana aquí presente, y que en nuestro siguiente tiempo de oración podamos recordar tu palabra y orar también tu palabra. Bendice, Señor, este tiempo, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, los